cuáles son las cosas en las que yo puedo desenvolverme, cuáles cosas puedo yo con los dones, que tal vez con los talentos que tenga, con las habilidades más bien, cuáles cosas pudiera yo hacer. Bueno, a manera de ir respondiendo, en esta tarde vamos a estar fundamentando este tiempo de conversación bajo el tema los dones del Espíritu Santo. Si vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, que es lo mismo que decir los dones espirituales, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros hacemos naturalmente es a través de la palabra del Señor y para Dios. Por tal razón, cuando yo hable o mencione los dones espirituales, no estoy desvirtuando nada, sino que estamos bajo la cubierta, ¿verdad?, de este diálogo del Señor. Así que nos vamos a fundamentar este tiempo de conversación en el libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 6 al verso 8. Así que le vamos a invitar a cada uno de ustedes que puedan abrir su Biblia, la que la tienen en física, y los que no la tienen en físico, que la aprendan. Sí, enciéndala, use ese internet que usted está pagando también para leer la palabra del Señor. Y busque en el libro de Romanos, en el capítulo 12, vamos a ver los versos 6 al verso número 8. Vamos a estar leyendo allí. Amén. En lo que usted lo busca, vamos a dirigir una oración. Vamos a orar. Así que le invito a todos para que estemos orando. Y oramos. Padre y buen Dios, tú que estás en el cielo y habitas también en nuestros corazones y alma, te adoramos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Señor, te presentamos este tiempo de conversación a través de este medio. Te presentamos a cada uno de tus hijos e hijas que desde la distancia, Señor, están conectados con nosotros, escuchando y recibiendo el consejo de tu palabra. Señor, queremos pedirte que dirijas este diálogo, que tú bendigas a los que estamos de este lado, y que tú bendigas también a cada uno de los seguidores y de los escuchas de este tiempo. Señor, gracias te damos, que tu Santo Espíritu nos dirija y nos cubra a todos. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Amén. Así que, como les decía, vamos a estar leyendo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versos 6 al 8, ¿verdad? Y procedemos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Amén. Eso es palabra de Dios. Pues esta lectura, ¿verdad? En este libro, Pablo nos está hablando acerca de las diferentes, o de una parte de las diferentes cosas o talentos o habilidades, como usted lo puede identificar, que podemos usar y en las que nos podemos desenvolver como parte del pueblo de Dios. Primero, hay que decir que el don es una gracia dada. Sí, los dones son una gracia dada a los hijos de Dios para que con ellos pues administren, sí, que administren la obra de Dios desde la diferente posición
desde el ángulo en donde cada uno se desenvuelva. Entonces viene una gracia que el Espíritu Santo de Dios pone a cada creyente para que pueda desarrollarse y para que pueda también ser de utilidad en la obra del Señor. ¿Quiénes tienen dones? Todos los creyentes en Cristo Jesús, desde el momento en que lo aceptaron como Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo, como parte de su función, de su misión, de su trabajo en la santificación de la vida de esa persona, lo equipa con unos dones que le llamamos dones del Espíritu Santo o dones espirituales. Y la misión de haberlo equipado con esos dones es que pueda realizar un trabajo a favor de la obra de Dios. Claro que sí, que pueda desarrollar un trabajo a favor de la obra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esos dones que el Espíritu Santo va a colocar en ti y que colocó en ti, escúchame bien, esos dones que el Espíritu Santo colocó en ti están desde el día que tú aceptaste a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Y ese don te va a invitar a trabajar en un área específica dentro de la obra del Señor. Sí, claro que sí. Es para trabajar en una área específica dentro, ¿verdad?, de la obra del Señor. Así es, dentro de la obra del Señor. Los dones que el Espíritu Santo coloca a cada creyente están permeando todas las áreas de acción, de impacto y de trabajo de la iglesia. Lo que quiere decir que en todas las áreas donde la iglesia se desenvuelva, en ese sector, en esa comunidad, alguien de la iglesia va a tener el don o los dones necesarios para hacer que la obra de Dios sea efectiva en ese lugar. Así es. Entonces, los dones son tan diversos como la diversidad de ministerios, de trabajos y de talentos que la obra realiza. Gloria al nombre del Señor por eso. Entonces, es como si dijéramos que el don es el instrumento, ¿verdad?, o el vehículo que utilizan los instrumentos de Dios para realizar los diferentes trabajos a los cuales la obra invita a todos los creyentes. Por esa razón, hay dones que su área de acción están dentro, ¿verdad?, en la parte dentro de la liturgia. Pero hay otros dones que son más hacia la vida y al trabajo hacia la comunidad, como es el caso del don de servicio. El don de servicio es uno de los dones más necesarios dentro de la obra del Señor y es uno de los dones en el que menos la gente quiere participar. Por lo regular, las personas de la iglesia quieren cantar, quieren predicar, quieren ser maestros, quieren ser músicos o quieren realizar algún tipo de función de las que más se observa en el desarrollo del culto. Sin embargo, esos no son los únicos dones que están en la Biblia y tampoco son los únicos dones que el Espíritu Santo de Dios otorga al creyente. Hay mucho más de eso. Por lo regular, una iglesia promedio, estamos hablando de una congregación en donde puedan habitar 100, 200, 300 personas, por lo regular, dentro de un templo con esas características, son utilizados mayormente entre 5 y 9 tipos de dones. Sin embargo, la Biblia registra más de 40 dones, viéndolo desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Pero además es bueno saber que hay más dones, claro que sí, porque a medida que la iglesia avanza, van apareciendo necesidades y campos de aplicación dentro de la misma obra
Y para poder desarrollarlo, entonces el Espíritu Santo habilita a alguien en la iglesia con el don necesario para desarrollar esa área, para emprender ese ministerio. Razón por la que debemos de saber, todos los hijos de Dios, que en la obra del Señor hay más trabajo que hacer. Hay muchas más áreas en las cuales podemos desarrollarnos que las áreas que vemos comúnmente. Los hermanos que se desarrollan en esas áreas, que el Señor los bendiga y continúen trabajando en ellas, porque para eso lo llamó Dios. Sin embargo, aquellos hermanos que no se sienten con la destreza, que no se sienten con el conocimiento para desarrollarse en esas áreas, deben de saber que también hay un área para ellos en la que el Espíritu Santo de Dios lo quiere utilizar, en la que el Espíritu Santo de Dios ya los ha capacitado y los va a posicionar. Claro que sí. Amén. Y vimos el texto, y el texto que leímos da una lista de unos dones, y está diciendo ahí, en esta primera lista, que hay un don de profecía, que hay un don de servicio, que hay un don de enseñanza, que hay un don de exhortación, que hay un don de repartir o de distribuir las cosas, que en nuestro lenguaje moderno le llamamos administración. Hay un don de administración o para administración. Pero también nos habla acerca de un don de dirigir. Claro, el don de dirigir, de ser líder. Todos no podemos serlo. En el mundo secular hay una máxima que dice que el líder no nace, sino que el líder se hace. Y estamos de acuerdo con ella. Y por esa razón, como el líder se hace, entonces el Espíritu Santo también capacita a gente y le da el don de dirigir para que puedan liderar bien la obra del Señor. Además de estos dones que menciona el libro de Romanos, encontramos en el Nuevo Testamento otra lista de dones más amplia que esta, que está en la primera carta a los Corintios. Si en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, lo pueden buscar también. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en sus versos 8 al 10, encontramos otra lista de dones. Y dice, esta lista dice: porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, a otro dones de sanidades según el mismo Espíritu, a otros dones de milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros le hace uno el mismo Espíritu, repartiendo, ¿verdad?, en particular como Él quiere. Aquí vemos otra lista de dones. Esta lista que vimos aquí en la primera carta a los Corintios nos presenta otros dones, otra lista de unos 8, 9 dones, ¿verdad?, adicionales a los que vimos en el libro de Romanos. Siguiendo las Escrituras y en el Nuevo Testamento, podemos ir al libro de Efesios. Si vamos al libro de Efesios, en el capítulo 4, vamos a ver, les invito a buscarlo. Libro de Efesios, en el capítulo 4, nos vamos a encontrar con otra lista, con otro listado de dones espirituales con los cuales el Espíritu Santo de Dios también quiere equipar a la iglesia. Quiero hacer un paréntesis y decir lo siguiente. Cuando decimos iglesia en el contexto cristiano, nos referimos no solo a la planta física, sino a las personas que habitamos el servicio de Dios dentro de esa planta física. Entonces, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Tú fuiste equipado con unos dones que vimos, ¿verdad?, en el libro de Romanos y en la primera carta a los Corintios, unos dones con los cuales pudiste haber estado equipado por parte de Dios. Sin embargo, si en tu revisión interna entiendes que en ti no se refleja ninguno de esos dones que mencionamos ahí, entonces presta atención a esta nueva lista en el libro de Efesios, capítulo 4, verso número 11. Y dice
de la siguiente manera. Por tanto, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí vemos, en esta nueva lista, nos encontramos 5 dones que no fueron mencionados en las listas anteriores. A modo así de conocimiento, queremos citarles que esta lista de dones que menciona el libro de Efesios, aquí en el capítulo 4, en el verso 11, son nombrados como el ministerio quíntuple. ¿Sí? A este grupo, a esta lista de dones son 5, y por el hecho de ser 5, ¿verdad? Se le conoce como el ministerio quíntuple. O sea, 5 dones que deben de caminar juntos, o por lo menos muy cerca uno del otro. Claro que sí. Porque estos 5 dones son en los que recae la mayor cantidad de fuerza direccionada al fundamento o al establecimiento de la obra de Dios en los diferentes lugares. Y vuelvo a repetirlo. Y dice que estos son, ¿verdad?, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los 5 dones o 5 ministerios, ¿verdad?, en los cuales descansa una gran parte de la fundamentación de la obra del Señor en las diferentes demarcaciones. Entonces, ¿qué es importante? Es importante, más que tener la teoría, que el creyente sepa que una de las maneras en la que puede conocer o identificar el don que el Espíritu Santo ha puesto sobre él es precisamente pidiéndole a Dios en oración: ayúdame a identificar ese don que tú has puesto en mí. Usted tiene que orar, claro que sí, orar por eso. Señor, pon en mí dones, ayúdame a identificar el don que tú has puesto en mí. Y a partir de tu oración, tú vas a sentir pasión en tu vida a desenvolverte o a ocuparte en un área específica en la obra del Señor. El don en ti te va a mover. Claro que sí. Tú no necesitas hacerte una placa ni una radiografía para ver en dónde está oculto el don que tienes. Claro que no. Porque el don te va a invitar. Escúchalo bien. El don que el Espíritu Santo ha puesto en ti te va a invitar a hacer cosas dentro de la obra del Señor. Con el hacer cosas hay que decir que nosotros no estamos caminando como sin cabeza, ¿verdad? No caminamos como sin dirección. Por lo tanto, usted que está sintiendo la pasión en su corazón de hacer un tipo de trabajo dentro de la obra de Dios, más que lanzarse, tiene que comunicarse con el ministerio en su iglesia, con su junta de oficiales, con su pastor, y expresar: yo tengo el sentir, siento trabajar en tal área en la iglesia. Y a partir de ahí ellos van a ayudarle a que su trabajo en la obra del Señor sea más eficiente, sea más eficaz, sea más impactante. Es importante que los creyentes en el día de hoy entendamos que tenemos un llamado, pero luego que tenemos el llamado necesitamos que los hermanos que tienen el don de enseñanza se sienten a trabajar con nosotros en la capacitación. Necesitamos ser capacitados, necesitamos ser instruidos. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo vemos muchas personas que tienen muy buenas intenciones, pero no saben el cómo hacerlo. Entonces es importante que esa buena intención y que ese trabajo direccionado por Dios que tú vas a hacer en tu iglesia sea, ¿verdad?, capacitado o capacitada para que puedas ser más provechosa a la obra del Señor. Y usted me dirá: pero pastor, si el Espíritu Santo puso un don en mí, ya yo estoy capacitado, ya yo no necesito ninguna ayuda, porque el Espíritu de Dios hace la obra completa, Él no hace las cosas a medias. Y yo le voy a decir a usted que es cierto que el Espíritu Santo hace la obra completa, Él no hace las obras a medias. Pero también le voy a decir a usted
que Dios lo puso a usted en una iglesia, como miembro de una iglesia, eso le invita a usted a tener el compromiso de coordinar las cosas que usted va a hacer como parte de esa iglesia con su iglesia. No es recomendable, lo voy a repetir, no es recomendable que usted, porque entienda que tiene un don, ande por ahí caminando en las calles como que usted no tiene ningún pastor, como que usted no pertenece a ninguna iglesia. Porque también hay que decir que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien engañar y un tonto para tumbar. Entonces, si usted no anda bajo la cobertura de nadie, usted va a terminar siendo un descarriado, una persona sin iglesia, una persona fuera del pueblo de Dios, que más que ayudar a la obra de Dios, lo que va a hacer daño. Porque usted necesita ser instruido en el bien hacer de esa gracia que Dios le ha entregado. Entonces, ¿en cuáles áreas yo puedo desarrollarme mejor? Vuelvo y le digo, usted va a sentir en usted, en su interior, la pasión por un área específica en la obra de Dios. Y esa pasión que usted está sintiendo está relacionada con el don que usted tiene. Claro que sí, porque si usted no tiene el don de servicio, entonces el Espíritu Santo no lo va a mover a usted a ir a visitar a los enfermos. Necesita tener ese don o el don de sanidad. Entonces, a partir de ahí, ya usted puede ir ubicando en qué área usted ha sentido pasión. ¿Puedo yo tener un don que no se ministre en mi iglesia? Sí, claro que sí. Claro que sí, porque los dones no son exclusivos y no son únicos. O sea, las cosas que nosotros hacemos en el desarrollo del culto no son los únicos dones que existen. Hay muchos otros dones más. Hay muchos más. De hecho, les repito que hay más dones que lo que la iglesia utiliza en estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos la iglesia utiliza un tipo de dones, qué sé yo, tal vez más cantar, más predicar, la administración de la obra. Sin embargo, esos no son los únicos dones. El don de servicio es tan amplio que dentro de él caben todos los demás dones. Además de esto, también es importante que nosotros en este tiempo entendamos que hay cosas que le estamos identificando como un don que no lo son y que son parte de la misión de la iglesia. Por ejemplo, muchas personas en las congregaciones dicen, bueno, yo no puedo predicar porque yo no tengo el don de predicar. Y yo quiero decirte que predicar no es un don. No existe don de predicar. La predicación es la comisión de la iglesia. Mateo 28 dice, id y haced discípulos. O sea que todo el que es cristiano, desde el día que se arrepintió y aceptó a Cristo como Señor y Salvador, es un predicador. Claro que sí, es un predicador. Por eso la predicación no es un don. Hay un don relacionado con la predicación que se llama evangelista. Ese sí es un don, pero no porque yo no sea evangelista no puedo predicar. El evangelista hace un tipo de predicación en un escenario específico. Pero todos los discípulos de Dios, su misión fundamental es discipular, que es predicar. Es esa parte de predicación personal. ¿De acuerdo? El cara a cara. Así que tú eres hijo de Dios, fuiste llamado a predicar. Gloria al nombre del Señor. Así es. También, otra cosa que no es un don, que en la iglesia de hoy sí lo hemos identificado, es la adoración. No existe un don de adoración. La adoración no es un don. La adoración es parte de la esencia diaria del cristiano. Porque nosotros fuimos creados para alabanza y adoración a Dios. Entonces, si Dios nos creó a nosotros para que le adoráramos, entonces la adoración no puede ser un don, porque no puede ser un acto exclusivo de un grupo y que descalifique a otro grupo. La adoración no es un don, la adoración es un estilo de vida en el que todo el cristiano debe de envolverse desde que se despierta hasta que se acuesta. Y usted dirá, ¿y entonces cómo
se llama, o tenemos que llamar a la gente, a los hermanos que cantan con mucha elegancia en la iglesia y que lo hacen muy bien. Bueno, en las escrituras, ese don lo encontramos registrado en el Antiguo Testamento y se le llama cantores. Cantores. ¿De acuerdo? Tranquilo, no hay inconveniente con que la iglesia lo llamen como lo llamen. Eso no cambia el sentido de lo que la palabra especifica. Lo que tú tienes que saber es que por el hecho de que tú no cantes tan bien como yo, por ejemplo, o como mi querida hermana Maciel y los muchachos del grupo de alabanza de la iglesia, como tú no cantes tal vez tan bien, no por eso no eres adorador. Claro que sí que tú eres adorador, claro que tú eres adoradora, porque eso es parte de tu estilo de vida y de mi estilo de vida. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. El ayudar, eso no es un don, es parte del reflejo del amor que nosotros tenemos hacia nuestros semejantes. Pero pastor, y si yo no tengo ningún don, ¿qué yo puedo hacer? Ahora te respondo. Si tú no tienes ningún don, tienes que arrepentirte. Tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, porque todo el que acepta a Cristo como Señor y Salvador, desde ese momento el Espíritu Santo, la primera señal que deja de estar en ese cuerpo es que lo activa con un don. Así es. Y ya te hemos dicho en esta transmisión cómo tú te vas a dar cuenta, ¿verdad? Que el don que tienes. Así que preste atención y empiece a hacer ese inventario en su vida para que usted vea cuáles dones están habitando por parte del Espíritu de Dios en usted. Una pregunta que muchas personas me ha realizado es la siguiente: ¿cuántos dones es el promedio que tiene un cristiano? Bueno, en las escrituras no especifica números. No hay un número específico de dones por creyente. Ahora, la Biblia dice que nosotros tenemos que preocuparnos por pedirle a Dios los dones mejores. Y además nos dice que los dones son entregados por el Espíritu de Dios para trabajar en la obra. Lo que quiere decir que en la manera en la que yo recibo de Dios es hablando con Él, es orando, es consagrando. Usted se consagra mucho y el Espíritu Santo le va a poner muchos dones. Usted se consagra poco, entonces va a ser usado en pocas áreas. Porque en esta obra, en la obra de Dios, los vasos son utilizados hasta el nivel de limpieza que tenga. Escuche, los vasos son utilizados en la obra de Dios hasta el nivel de limpieza que tenga. Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo, ¿verdad que sí? Usted se consagra mucho, Dios lo va a utilizar en muchas áreas. Usted de la gente que no se consagra mucho, pues usted tímidamente será utilizado en unas pocas áreas. Por la razón de que estamos haciendo un trabajo que es para el reino de los cielos. Entonces, la gente que tiene que estar en él es la gente que precisamente se corresponde con el reino de los cielos. Tenemos muchas personas en las iglesias que quieren que Dios lo use, pero no quieren orar, no se quieren consagrar, no quieren leer la palabra, no quieren ajustar sus pensamientos y sus labios a Dios y a su santidad. Claro que sí, mi hermano y mi hermana que me escucha. No solo tienes que preocuparte por la santidad de la ropa, también por la santidad de tu mente, de tus ojos y de tu boca. Son áreas en las cuales la santidad de Dios tiene que verse expresada también. Porque en esas áreas es precisamente en donde se va a fundamentar la direccionalidad de Dios en tu vida, para que puedas desde allí ser dirigido todo tu cuerpo y ser efectivo para la obra que Él te ha entregado. Es importante que podamos, ¿verdad?, vernos como parte responsable de dar esa asistencia de parte de Dios. Una pregunta que muchas personas se realiza es la siguiente:
¿Cómo es la mejor manera de desarrollar e implementar los dones que Dios me ha dado? ¿Sí? ¿Cómo puedo desarrollarlo? Bueno, aquí tiene una respuesta. Lo primero es orar. Orar. Por más moderno que sea el tiempo, por más modernas cosas que seamos, por más moderna que sea tu iglesia o por menos moderna, usted tiene que saber que las cosas de Dios caminan con oración. Entonces, lo primero que usted como cristiano, como creyente en Dios, tiene que hacer para desarrollar el don que Dios le ha entregado es orar. Orar. Haga su agenda, revise. Ay, que yo trabajo todo el día, que no tengo tiempo para orar. Usted sí tiene tiempo. Usted tiene tiempo. Todo el mundo tiene las mismas 24 horas. O sea, usted no va a tener 25 horas. No, el horario no se regala por ñapa. Usted no va a tener una hora más que nadie. Usted va a tener las mismas 24 horas. Y dentro de esas 24 horas usted tiene que ajustar su tiempo y sacar de ahí el tiempo de oración. Una recomendación que hacemos es que usted haga una agenda. Agéndese, hermano. Si usted, hermano, hermana que me escucha, agéndese. Usted no puede vivir desordenado ni desorganizado. Escriba ahí en qué horario usted va a realizar cada una de las cosas que tiene que hacer durante el día, para que pueda entonces ver que le va a alcanzar el tiempo y que va a poder hacer todo lo que tiene que hacer, va a poder orar y le va a quedar tiempo para descansar. ¿De acuerdo? Programe, haga esa programación de horario y dentro de esa programación seleccione la hora en la que usted va a orar. ¿Cuántas veces debemos de orar? Bueno, no hay una norma para eso, pero primero de Tesalonicenses 5:17 dice que orad en todo sin cesar. ¿De acuerdo? Orad sin cesar. Pero si hacemos una observancia a los grandes, a esos hombres de Dios que nos presenta la Biblia, podemos ver, por ejemplo, que Elías oraba 3 veces al día. Elías oraba 3 veces al día. Eso es una buena señal, ¿verdad? Es un buen modelo para seguir. Gloria al nombre del Señor. Daniel también oraba 3 veces al día. Abraham oraba varias veces al día. La Biblia no registra la frecuencia con la que lo hacía, pero si observamos la historia de Abraham, vamos a ver que en cada momento en que se cita algo, vemos que Abraham oró, ¿verdad? Josué oraba constantemente. Moisés, wow. Mire, Moisés fue tremendo. Moisés se tomaba días de oración. En fin, es que todos los hombres que Dios utilizó grandemente en las Escrituras y que Dios utiliza hoy grandemente, oran buen tiempo. Oran buen tiempo. Lo que pasa es que tenemos competencias. Ahora, tenemos competencia, claro que sí, porque tenemos mucha gente del pueblo de Dios que pasa su tiempo libre metido en las redes sociales y no ora. No es que no puedas estar ahí, claro, tú puedes estar en tus redes sociales, pero lo que tú no puedes es dejar de orar. Usted tiene que dar la prioridad a lo que es primordial y Dios va primero. Entonces haga su tiempo, haga su agenda y ore, es el primer paso. Segundo, siempre es orar por la guianza del Señor, diciéndole a Dios, guíame, Señor, guíame en esta tarea que tú has puesto en mis manos, guíame, ayúdame a yo desarrollar bien este don de cántico que tú has puesto en mí, este don de meditación, este don de tal cosa que tú has puesto en mí, ayúdame a dirigirlo bien. Así usted le pide y el Señor lo va a ayudar a que pueda ser un buen cantor para Él, para su gloria y para su honra. ¿Qué otra herramienta, verdad? Otra pista, ¿verdad? Que dentro de las estrategias que vamos a utilizar para desarrollar bien el don que el Señor nos ha puesto es ser parte de la iglesia. Usted tiene que ser parte de la iglesia. Recuerde que la iglesia es el lugar donde y desde donde vamos a poder involucrarnos
en el desarrollo del don que Dios nos ha entregado. Entonces, usted no puede, hermano y hermana que me escucha, usted no puede desarrollar un don para Dios si usted no se congrega en ninguna iglesia. Mire, hay gente que dice, no, porque yo soy cristiano, pero yo no voy a la iglesia y Dios me usa. No, mi hermano, usted está equivocado. Ahí hay un error. Ahí hay un error porque Dios no se equivoca. ¿De acuerdo? Usted podrá tener un talento, usted podrá tener muchas capacidades, pero si usted no está como parte de una iglesia, FAO. Desarticule eso, que no es así como usted lo está diciendo. Usted tiene que pertenecer al pueblo de Dios. Identifíquese. ¿Cuál es el miedo de que sepan que tú eres cristiano y que perteneces a una iglesia? Salga de ahí, de ese entretenimiento y sea parte del pueblo de Dios y haga lo que usted sabe que tiene que hacer para Dios. Porque yo soy más cristiano que muchos de los que van a la iglesia. No, mi hermano, eso es mentira. Usted no es más cristiano que los que van a la iglesia. Deje de eso, eso es falso. Eso es un falso contacto del diablo que ha puesto en usted para que usted se pierda. Así que olvide eso y venga. Usted no tiene que visitar la mía, visite otra, pero sea parte de una iglesia, sea parte de una iglesia, ¿verdad? Entonces, ya se arregló. Sea parte de una iglesia. ¿O usted cree que Jesús era un estúpido? Pues sí, porque a veces nosotros actuamos como que Jesús era un estúpido y que Él vino a perder tiempo aquí en la tierra. No, mi hermano. El que instituyó la iglesia fue Cristo, como parte de los representantes o la representación de su reino aquí en la tierra. Y usted me diga, bueno, pero es que hay gente en la iglesia que no parece cristiano. Sí, claro que sí. Y sabemos que esa gente se va a quedar cuando Cristo venga. Pero mientras tanto, ellos vienen a la iglesia y están mejor que los que no vienen. Porque ellos pueden cambiar mañana y ya se quedaron ahí. Pero el que no viene, mañana lo que se puede morir, quedarse afuera. Entonces, otra herramienta, otra técnica, estrategia, requisito, es la asistencia. Tú tienes que asistir a las capacitaciones que se dan en tu iglesia. Entonces, tú tienes un don. Tú no puedes ser una persona que nada más va a la iglesia el día que tiene oportunidad. Usted tiene que asistir a las capacitaciones que se dan en su iglesia, porque las capacitaciones están orientadas a fortalecer los diferentes ministerios y dones con los que la iglesia está ministrando en el sector en donde está. Otra que tú tienes que tener, otra herramienta para utilizar en la manera, ¿verdad?, de desarrollar tus dones, es practicarlos. Tú tienes que practicar el don que hay en ti. Entonces, si usted tiene el don de sanidad, usted tiene que estar orando por el enfermo. Usted no puede estar encunado en una esquina en la iglesia. Ay, que yo estoy aquí esperando que hagan un viaje para ir para el hospital. No, es que el que tiene que hacer el viaje eres tú. Porque tú eres el que tiene el don. Usted se comunica con sus líderes y organiza y dice, mire, yo como parte del don que Dios me ha dado, quiero organizar un viaje para el hospital tal día. Y usted lo propone y no le van a decir que no. Y si ese día no se puede, lo van a hacer otro día. Pero si la iglesia de Dios, no le va a poner contra al trabajo de Dios, porque para eso es que está la iglesia. Para eso es que está la iglesia. Entonces, una de las maneras en la que el diablo le está quitando la bendición a mucha gente de Dios es poniéndole en una esquina. No, porque a mí no me han llamado. No es que no tienen que llamarte. Usted tiene que decir. Pero ¿y para qué fue que yo lo trajo aquí? ¿Para hacer un florero en esta casa? No, mi hermano. Dios no te trajo aquí para florero. Dios te trajo aquí para que trabajes. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hay recomendaciones, otras recomendaciones que tenemos que tener pendientes. Gloria al Señor. Y son las siguientes. Primera recomendación con relación a los dones es saber que el don necesita ser quebrantado. Pero ¿cómo así, pastor? Sí,
En el don que usted tiene, que el Espíritu Santo le puso a usted, usted necesita ser quebrantado para que la humildad no se le vaya. Sí, porque hay personas que tienen el don de sanidad y ellos son como medio orgullosos, y después porque oran por 2 personas y se sanan, ya ellos creen que son los que inventaron la medicina. Y no, yo soy el que tengo el don de sanidad en la iglesia. Si yo no oro, la gente no se sana. Mi hermano, bájese de esa nube, que en la iglesia hay más gente que ora también. ¿De acuerdo? Usted no es el único. Entonces el don tiene que ser quebrantado. Claro que sí. Recordar, en ese quebrantamiento yo tengo que entender que yo soy un instrumento. Yo no soy el dueño del don. ¿De acuerdo? Yo no soy el dueño del don y la obra no es mía tampoco. Entonces, el dueño de la obra ha puesto en mí un don y ha puesto en ti otro don. El dueño de la obra exige, tanto para mí como para ti, que operemos conforme a la mansedumbre y al amor que Él ha puesto en nosotros. Mire, por más difícil que sea la gente, el amor de Dios en usted lo va a invitar a ser paciente. Ay, es difícil, mire, en este tiempo hay gente que se les revuelta como una cacata en temporada, pero el amor de Dios en ti te va a ayudar a que tú seas paciente y entiendas que todas las cosas las hacemos por amor a Dios. ¿De acuerdo? Otra instrucción que tenemos que tener que saber es que en el don no opera el orgullo. No. En los dones espirituales no opera el orgullo. El orgullo no es un don espiritual, ¿eh? No. El orgullo es una espina que el diablo pone en el camino de creyentes para que se desvirtúen de lo que Dios le ha llamado a hacer. Otra sugerencia, hablando acerca de los dones, es que necesitamos saber que el don necesita ser efectivo. Claro que sí, el don necesita ser efectivo en ti. Y para eso, tú tienes que estar consagrándote para Dios. Usted no puede tener un don y no orar, o perderse por ahí. Ah, porque yo tengo el don de liberación y yo estoy frío con Dios. No, usted tiene que orar, mi hermano. Usted tiene que orar porque el don, las personas no van a ser libres solamente porque tú tengas el don. También tú necesitas orar. Porque en el proceso de liberación, ese proceso lo podemos describir como cuando usted toma una encendedora y empieza a quemar un papel. El papel se quema no porque usted tenga la encendedora en la mano, sino porque usted la esté poniendo a funcionar. Y para que funcione necesita tener el combustible y tener la llama. Así que ya usted sabe. Otra sugerencia, hablando a fin de los dones, es que el don necesita ser supervisado y estar bajo autoridad. Claro que sí. Usted tiene un don, usted necesita ser supervisado por alguien. Usted me dirá, ¿por qué qué? No, alguien tiene que supervisarte. La junta de la iglesia, el líder de tu ministerio, el pastor, alguien de la iglesia tiene que supervisarte. Y la supervisión a la que me refiero no es a imponerte cosas, sino a estar pendiente del trabajo que se está haciendo, a guiarte, a ayudarte en los tiempos necesarios. ¿De acuerdo? Necesita estar bajo autoridad el don, claro que sí. Usted tiene que saber que usted es una persona de autoridad, pero que usted también está bajo autoridad. Usted no anda de su cuenta, usted no anda por ahí como una cabra loca, porque así no funciona el reino de los cielos. ¿De acuerdo? El reino de los cielos funciona bajo un orden. Y la gente que no opera bajo el orden de lo que Dios ha establecido, se sale del orden. Por mejor y elegante que usted lo vea en el momento,
Si usted le da seguimiento, va a ver que con el tiempo se sale del orden, entra en desorden y se pierde. Porque el don necesita estar bajo autoridad. Dios lo instituyó de esa manera. Hablando de los dones y de los tiempos en los que estamos, ¿cuáles cosas no son dones y que lo parecen? Bueno, hace un tiempo estuvimos diciéndote que predicar no es un don, que adoración no es un don, pero también ministrar no es un don. Ministrar es el proceso en el que los dones se ponen en funcionamiento. Cada uno de los dones, en el campo en que yo te lo haya dado, cuando tú lo estás utilizando, tú estás ministrando en ese don. Entonces, por eso ministrar no es un don, sino la manera de la puesta en práctica del don que tú has, con el que tú has sido capacitado o activado en la obra del Señor. Evangelizar, yo no tengo el don de evangelizar. Evangelizar no es un don. Evangelizar no es un don. Evangelizar es una misión, es un llamado de la iglesia de llevar el evangelio. No es un don. Todos los creyentes, todos los cristianos en la iglesia son llamados a evangelizar. Usted dirá, bueno, porque yo no sé lo que tengo que decir. Precisamente usted es uno de los mejores para evangelizar. Porque no hay que saber decir nada. Lo que hay es que leer la palabra y salir a la calle y transmitirle esa palabra que usted leyó a esa persona que no es cristiana. Eso es evangelizar. Y para eso no hay que hacer un cursillo bíblico, para eso no hay que hacer una licenciatura en la universidad, no hay que tener un título. Sencillamente lo que hay es que querer ser hijo de Dios. Gloria al Señor. ¿Qué es importante? Que no es un don. Hay que saber que los dones no son actividades. Los dones no son actividades. Los dones no son eventos. Un concierto no es un don. Una campaña no es un don. Un congreso no es un don. Esos son eventos, no son dones. Ahora, las personas que tienen dones, que califican para ese tipo de eventos, entonces son los que van a ministrar en esos eventos o a participar, así es. Tú tienes que saber también que el don no es una plataforma para brillar. No, el don no es el escenario para usted brillar delante de la gente. No. Todos los creyentes tenemos que entender con mucha humildad que las cosas que hacemos bien dentro de la obra de Dios no es por nosotros. Es por la gracia que Dios ha puesto y porque el Espíritu Santo nos viene ayudando y nos viene capacitando para que podamos hacer bien esa tarea que Él nos ha encomendado. Entonces, el don no es una plataforma para brillar. Tienes que saber también que el don no es una plataforma para picotear. No. Ay, Dios mío, hay un texto que se ha desvirtuado mucho. Que dice, ay, que el que trabaja en el altar, que coma del altar. Sí, pero usted no está todo el día ocupado en el altar. Usted tiene que buscarse un trabajo particular para usted ganarse su cuarto de mantenerse. O usted trabaja las 12 horas, 8 horas todos los días en el altar. Mi hermano, no sea tigre, trabaje. El don no es una plataforma para cobrar. No, no es una plataforma para cobrar. Sabemos que las personas que se trasladan de un lugar a otro, la iglesia o la persona invitada, ¿verdad?, le colabora con algunos gastos propios de ese tipo de acción. Pero de ahí a desvirtuar y tarifar las cosas, eso es ya salirse de lo ético, de lo prudente y de lo cristiano. Amén. Entonces, el don no es para eso. Gloria al nombre del Señor. Tú tienes que saber también que el don no se contamina. El don no se contamina. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque es verdad que no se contamina, pero debe estar usado por una persona que esté santificada. Amén. Amén. Cuando decimos que el don no se contamina, estamos diciendo que usted pudo haber visto a una persona realizando algún acto no creyente, y esa persona luego puede orar por alguien y esa persona ser impactada por parte de Dios. Claro que sí. Eso sucede y eso ha sucedido muchas veces. Y de hecho las escrituras también